Estimado curso, estamos en la semana 5 y en la unidad 2. Estamos cerrando la unidad 2 y las actividades cierre de esta unidad son dos. Uno, vamos a referirnos al derecho humano de la salud como un derecho inclusivo y nos vamos a referir también a los análisis de casos clínicos, son casos clínicos éticamente dilemáticos, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos programado en nuestro cronograma. Respecto de el tema de la salud como un derecho humano, bueno, acá voy a sintetizar porque en la clase voy a explicar más. La salud como derecho humano se inserta dentro de la segunda generación de los derechos humanos. Esa segunda generación son derechos de índole social, económica y cultural. Y en ese sentido, la salud se conceptualiza como un derecho de carácter inclusivo. ¿Qué significa inclusivo? Significa que no solo exige atención médica oportuna y una adecuada relación profesional-paciente, que es lo que uno generalmente piensa que es a lo que se reduce el derecho a la salud, pero es muchísimo más que eso cuando lo pensamos como un derecho inclusivo. En ese sentido, entonces, se entiende que además de la atención médica oportuna y adecuada relación profesional-paciente, se entiende que también los gobiernos y sus instituciones tendrían que dar cumplimiento a una serie de aspectos sociales y políticos que van implícitos en la salud y que son determinantes para ella, en la salud y en la enfermedad, como por ejemplo alimentación, vestido, vivienda, servicios sanitarios, servicios sociales, seguros de desempleo, protección integral de los niños y de todos los grupos vulnerables, la no discriminación, etc. Dicho de otra manera, es un abordaje de la salud y la enfermedad con una mirada más amplia, una mirada biopsicosocial, sistémica y multicausal. Eso a grandes rasgos la idea central de que el derecho a la salud es un derecho humano. Y respecto del otro tema de esta semana, que es el análisis de casos clínicos éticamente dilemáticos, pasa que en el proceso de enseñanza-aprendizaje en bioética, uno de los recursos centrales empleados es el análisis de casos. También se usa mucho el cine. El análisis tiene como objetivo aplicar en terreno práctico los elementos de juicio estudiados en la unidad 2 y parte también de los elementos de juicio estudiados en la unidad 1, algunos de ellos. En bioética existe una gran variedad de formatos que se pueden utilizar para el análisis de casos, según sea el tipo de análisis y el tipo de caso que se quiera analizar. En el nivel de la unidad 2 vamos a utilizar uno de los formatos más simples para realizar el análisis de los casos, ¿no? Y después en la unidad 3 se va a complejizar un poquito más. Los elementos que vamos a considerar para el análisis son básicamente los siguientes. Uno, identificación de la conducta ética central del profesional, de la inconducta ética, ¿no? Repito, uno, identificación de la inconducta ética central del profesional que aparece en el caso. Generalmente en un caso aparecen varias inconductas éticas, o dicho de otra manera, varias faltas éticas cometidas, ¿no es cierto? Porque eso es lo que se va a analizar. Pueden ser uno o varias de estas inconductas éticas, pero al partir haciendo el análisis, lo primero que uno hace es identificar la inconducta ética central, la más relevante, según los datos que entrega el caso. Segundo, analizar cuáles y en qué forma se encuentran implicados, ya sea vulnerados o respetados, los elementos de juicio que hemos estudiado en las unidades 1 y 2.
¿Cuáles son esos elementos de juicio que vamos a revisar? Bueno, siempre el concepto de agente moral y paciente moral siempre va a estar presente. De la unidad 1, ¿no es cierto? Y también de la unidad 1, los 3 fundamentos de la dignidad humana con sus respectivos conceptos clave. Y de la unidad 2, que es la que estamos cerrando, los 4 MER estudiados con sus respectivos conceptos clave. Una vez identificados los elementos de juicio implicados, ya sea vulnerados o respetados, se procede a justificar dicha implicación argumentando precisamente con el concepto clave correspondiente al elemento de juicio en cuestión. Si en el argumento no aparece ese concepto clave, no estamos diciendo absolutamente nada, no estamos haciendo un análisis, no estaríamos narrando algo, pero necesitamos justificar por qué nosotros creemos que que eso que hizo o esa acción del profesional es una inconducta ética. Y eso se justifica con el concepto clave. Eh, bueno, en la clase de esta semana 5 vamos a ensayar esta actividad para que a ustedes les quede más claro, porque también esto es lo que ustedes van a tener que hacer en la prueba de la unidad 2.